Buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a nuestra plática de los lunes. El día de hoy cerramos el mes de junio con la plática Empoderamiento y Liderazgo de Mujeres Rurales. Este mes abordamos diferentes temas relacionados con el género. Y pues para cerrar con broche de oro nos acompaña la maestra Marilyn Ramón Medellín, jefa del Departamento de Atención a Mujeres y Pueblos Originarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a quien agradecemos enormemente su presencia. Para darle la bienvenida, se encuentra hoy con nosotros el maestro Alfredo Ruanova Ortega, visitador general especializado en atención de niñas, niños y adolescentes. Adelante, maestro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. En representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, saludo y agradezco la participación de la maestra Marilyn Ramón Medellín, consejera presidenta y ciudadana del sector de mujeres de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias por su generosidad al compartirnos esta plática interesante sobre el empoderamiento y liderazgo de las mujeres rurales. Vivimos tiempos de cambio y transformación que inicia con este siglo XXI. Las sociedades modernas hoy por hoy apoyan la formación de mujeres para entregarles la conducción de este nuevo prototipo de sociedad. Sin embargo, existen resistencias todavía para aceptar una formación a favor de la mujer y de la mujer rural. Las mujeres de la ciudad y las mujeres rurales ya despertaron de ese letargo en el que se encontraban durante siglos. Hacen uso de sus capacidades y entusiasmos femeninos para hacerse ver en una sociedad que nunca las había tomado en cuenta. Las mujeres hoy en día participan en la política, en la administración pública, en el sector privado, en la academia. Son una realidad que nadie deja de notar y contamos hoy en día con dirigentes en todos los sectores de la sociedad, mujeres valiosas que en igualdad de condiciones con los varones participan de los asuntos públicos. Sin duda, las mujeres rurales tienen aún un reto enorme, pero es nuestra tarea de todas y todos, sobre todo los que nos encontramos en los organismos especializados en la defensa de los derechos humanos, de consolidar un empoderamiento y liderazgo de las mujeres rurales para transformar su realidad y, obviamente, la de sus familias y comunidades. De esta manera, algunas especialistas definen que las características de las nuevas lideresas sociales y rurales es que son muy persuasivas, efectivas, pacientes, innovadoras y con igual o más facilidades que el hombre inclusive. La mujer rural se caracteriza por escuchar todos los puntos de vista, tomar la mejor decisión posible después de generar un consenso desde la reflexión. Las mujeres rurales, una cuarta parte de la población mundial, trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan nuestras naciones enteras. Todo este conjunto de virtudes y acciones conforman un nuevo perfil de liderazgo social en las mujeres rurales, un augurio de una buena nueva para el siglo XXI. No es una moda, es el nuevo entorno del mundo, es el arribo y empoderamiento de las mujeres en su lucha tenaz por ejercer libremente su capacidad. Las mujeres rurales son agentes claves para conseguir los cambios económicos, ambientales, sociales y necesarios para el desarrollo sostenible. Sin duda, empoderar a este colectivo no solo es fundamental para el bienestar de las personas, las familias y las comunidades rurales, lo es para la productividad económica en general, lo es para el desarrollo incluyente y sostenible de un mundo globalizado, lo es para que los derechos humanos sean un estilo de vida. Escucharemos pues con atención a la maestra Marilyn Ramón Medellín y reiteramos nuevamente el agradecimiento de nuestro presidente para participar el día de hoy.
Gracias. Muchas gracias, maestro, por este mensaje de bienvenida. Para empezar con esta plática voy a leer rápidamente la semblanza de la maestra. Ella es abogada y defensora de derechos humanos de origen mazahua, cofundadora del Centro de Derechos Humanos Quechua Rerichehui. Forma parte de la Comisión de Niñez y Juventud de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, integrante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, y cuenta con experiencia en la defensa y promoción de derechos humanos de las mujeres, juventud y niñez indígena, particularmente en temas de prevención de la violencia de género, salud sexual y reproductiva, acceso a la justicia para las mujeres indígenas y derechos de los pueblos originarios. Como dijimos, actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Atención a Mujeres y Pueblos Originarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias, maestra. Ahora sí, me callo y adelante, por favor. Kimi, ¿me escuchan ahí bien? Kimi Rachetsaji, Hango Dishiasishi. Chusco de Marilyn. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marilyn Ramón Medellín. Ya mencionaron agradecerle pues muy fuertemente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, al maestro Alfredo Ruanova. Gracias por la presentación, por las palabras de inicio. Gracias también a la maestra Mariana Piña por la oportunidad de estar compartiendo el día de hoy este tema pues tan necesario, tan importante también, ¿verdad? Y vamos a estar hablando precisamente el porqué de esta importancia. Pues finalmente pues mencionar, ¿no?, que las mujeres pues somos sumamente diversas, ¿no? Y en esa diversidad pues nos encontramos también las mujeres indígenas y por supuesto las mujeres rurales, ¿no? Y en ese sentido pues agradecer nuevamente que me den la oportunidad de hablar sobre este tema que justo es uno de los ejes más importantes del trabajo que he realizado pues desde el activismo, pero también ahora como parte también de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que pues tengo también esa encomienda de poder justamente visibilizar los derechos de este importante sector que somos las mujeres y adicionalmente, ¿no?, las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes. Entonces, bueno, pues voy a compartir unas breves palabras que he preparado, pero bueno, pues antes que todo, ojalá que podamos compartir también el diálogo para poder pues generar justamente un objetivo mucho más robusto este día, ¿no? Que podamos compartir, podamos conocernos, aprender mutuamente, retroalimentar estas palabras que su servidora pues va a compartir, ¿no? Y bueno, pues sin más voy a ir comenzando. Hablando, ¿no?, precisamente de una de las metas más importantes que ha tenido pues la humanidad, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas en su Agenda 2030 estableció que uno de los objetivos más importantes es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, ¿no? Partir de ese eje de ruta, ¿no?, de esas palabras tan necesarias como ese objetivo que existe, y sobre todo visibilizar al día de hoy, ¿no?, a este 2022, que tanto hemos podido avanzar las instituciones, las personas, la sociedad en general, para lograr este empoderamiento en general de las mujeres, pues en su diversidad, pero particularmente de aquellas que pertenecen a los sectores con mayor vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad, pues por supuesto que viene como consecuencia de estas violencias estructurales, discriminación, situaciones de vulneración a los derechos humanos, pues históricas, ¿no?, que no vienen pues justamente desde una posición donde las personas se quieran colocar en esta situación de vulnerabilidad, sino porque parte de diferentes factores pues que van más allá, ¿no?, de esta cuestión. Incluso es importante mencionar, ¿no?, que nadie es vulnerable, más bien son sectores en situación de vulnerabilidad, porque el objetivo que se pretende es justamente transitar de esa situación de adversidad y que estas personas puedan generar todas estas herramientas en el acompañamiento, por supuesto, estatal y del cumplimiento de sus derechos humanos para hacer frente a situaciones de adversidad, ¿no?, que pudieran ser cambios climáticos extremos, la pobreza, la falta de oportunidades, desempleo,
empleo, en la educación limitada, entre otras cuestiones, y por supuesto alcanzar el objetivo más importante, que es el goce efectivo de todos sus derechos humanos, partiendo de que los derechos humanos pues van en esta cuestión de indivisibilidad, ¿no? Que son concatenados los unos y los otros, y si en algún momento pues un derecho se ve limitado, pues en consecuencia los demás derechos van a verse comprometidos en su eficaz ejercicio. Bien, pues para comenzar quisiera pues dar algunos datos que investigué, ¿no? Que preparé para esta clase. Y bueno, mencionarles, ¿no? Que de acuerdo a la ONU, con datos de 2018, las mujeres rurales representan más de 1/3 de la población mundial, ¿no? Y 43% de la mano de obra agrícola. Entonces, pues estamos en presencia de mujeres que están trabajando la tierra, que están produciendo los alimentos, ¿no? Un 43% de estas mujeres, pues son las que están en el campo, en los campos agrícolas, generando esta posibilidad de que tengamos alimento todos los días en nuestros hogares, ¿no? Y ese es un dato bien importante. Imagínense, 1 de cada 3 mujeres empleadas, ¿verdad? Esto considerando que hay otras mujeres que igual se dedican al campo, no desde un empleo, digamos, formal, pero que también están en esta producción, las mujeres campesinas e indígenas, ¿no? Muchas de ellas, pues, tienen estas diferentes responsabilidades y la mayoría de ellas también propiciada en un contexto de migración de sus compañeros, se dedican al campo, ¿no? Entonces, este es un dato que nos va dando como un poco de luces de la importancia que tiene hablar de este tema, ¿no? Otro dato también de ONU nos refiere que el 80% de los hogares, sin agua corriente depende de mujeres y niñas para conseguir agua. Este dato es impactante, ¿no? Al menos a mí me impacta porque nos habla de que 8 de cada 10 hogares, ¿verdad? Que no tienen agua, que no puedes ir y abrir el grifo y que puedes gozar de este recurso, que es un derecho humano básico. Depende entonces de que las mujeres y las niñas salgan, ¿verdad?, a buscar este vital líquido, y por supuesto en ese sentido genera una carga adicional en las responsabilidades que ellas ya tienen, ¿no? Hablemos si tienen un trabajo remunerado, formal, o bien de las niñas que están pues en una escolaridad, ¿no? Que están yendo a la escuela. Entonces esto genera por supuesto barreras pues en el aprendizaje, en la asistencia constante, en limitaciones incluso de la alimentación, el no gozar del agua en una comunidad rural indígena, pues por supuesto tiene que ver, ahí adiciono, con un tema de justicia socioambiental, ¿no? ¿Para quién está siendo justo si son las mujeres rurales e indígenas las que están trabajando la tierra? Las que justamente, pues si hablamos en este plano de los recursos naturales, dónde se ubican, cuáles son las regiones con mayor riqueza, pues también natural, y esta cuestión del agua que sigue siendo un tema tan trascendente hoy, pues obviamente pues no está generando un bienestar para las mujeres que están en estos territorios, ¿no? Entonces, pues ese es un tema importante. Otra cuestión relevante que quiero compartirles es que el 56% de las mujeres rurales se encuentran en situación de pobreza en comparación con el 42.4% de los hombres y el 38.1% de las mujeres que viven en zonas urbanas, ¿no? Eso, por supuesto, nos arroja información muy, muy importante, ¿no? Que más de la mitad de estas mujeres que están produciendo los alimentos, que están en los territorios generando actividades de cuidados, actividades vitales, sosteniendo la vida misma, produciendo recursos naturales sostenibles, ¿no? Protegiendo el medio ambiente, pues por supuesto están en una condición de pobreza, y por lo tanto pues hay retos ahí necesarios de visibilizar, y que el Estado pues, ¿verdad?, a través de sus entes gubernamentales
tenga este compromiso con garantizar que la pobreza pues deje de ser una realidad para las mujeres rurales, ¿no? La pobreza pues viene aparejada con otras cuestiones estructurales, cuestiones adversas, ¿no? La imposibilidad de asistir a la escuela, ¿no? El analfabetismo, las cuestiones laborales precarias, ¿no? El trabajo tal vez agrícola, pero sin condiciones para poder generar este bienestar, ¿no? Jornadas extremas de trabajo, ¿qué más? Por supuesto, una condición de salud debilitada, ¿verdad? Y acceso a servicios deficientes, ¿no? Esto es una parte de lo que podemos como ir aparejando a estas condiciones de pobreza que viven las mujeres rurales, ¿no? Bueno, también esto a nivel mundial. En México, fíjense, tenemos que el 21.1% de las mujeres en México viven en comunidades rurales, ¿no? Me atrevo a decir vivimos, puesto que su servidora, pues yo pertenezco, vivo, estoy en una comunidad rural del Estado de México, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el 13.3% de estas mujeres trabaja en actividades relacionadas al campo, ¿no? Sin embargo, fíjense, las mujeres siguen percibiendo un salario inferior en comparación con los hombres, ¿no? Esto, digamos, en un promedio 164 y 178.4 promedio respectivamente, ¿no? Entonces, bueno, adicional a esta parte de los jornaleros agrícolas o los hombres rurales, las mujeres rurales pues todavía se ven atravesadas por esta condición de bajos salarios, ¿no? Por un trabajo igual. Entonces vemos que se intersectan, si hablamos de esta cuestión de un concepto, ¿no? Que se ha venido introduciendo, que es la interseccionalidad, cómo pues convergen en un mismo sujeto, en una misma persona, diversas condiciones de vulnerabilidad, como es el ser mujer, ¿verdad? El ser mujer rural, el ser mujer en una condición de pobreza, el ser mujer que tiene que realizar diversos tareas y labores de cuidado, ¿no? Ser mujer madre seguramente, porque pues muchas de ellas, por supuesto, también son mujeres madres de familia, muchas de ellas incluso madres que están atravesando una situación de migración de sus parejas y por lo tanto están en un hogar con ellas siendo jefas de familia y adicional pues esta parte de estar recibiendo un salario pues mucho menor del que pues realmente merecerían ser pues acreedoras, ¿no? Entonces, esta es parte de las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres rurales, ¿no? Y un dato también, por supuesto, pues triste, que, bueno, en lo personal a mí me causa pues mucho impacto, es que las mujeres rurales tienen una mayor desventaja en relación al acceso a la alimentación, ¿no? En este sentido, 25.3% de ellas presentan carencia alimenticia en comparación con 18.8% de las mujeres urbanas, ¿no? Este es un dato que por supuesto genera controversia porque pues para quién son los alimentos que producimos, ¿verdad? ¿Para quién son este beneficio en términos de justicia socioambiental? Si las mujeres rurales y sus hijos e hijas están viviendo situaciones de desnutrición, estando pues en medio de también esta cuestión del trabajo en el campo, ¿no? Se ha dicho en muchos espacios, en muchos momentos, que las mujeres indígenas pues pertenecen a uno de los sectores más vulnerables del país, ¿no? Las mujeres rurales en este sentido también, puesto que hablando en esta parte de intersección de mujeres indígenas y rurales, es importante mencionar que una mayor cantidad, una fuerte cantidad de mujeres indígenas viven en las zonas rurales de México, ¿no? Entonces, pues es posible que si bien no es determinante, no hay mujeres rurales que no son indígenas, pero pues una fuerte cantidad de ellas sí son indígenas, por lo tanto se atraviesan otras condiciones de opresión como pueden ser la discriminación por hablar una lengua indígena, por este racismo que persiste todavía en nuestro país, ¿no? En el cual pues se ha menoscabado la importancia del ser indígena, se ha discriminado a las personas por su origen, se les ha segregado y se ha generado una situación de
pues mucha vulnerabilidad adicional, ¿no? En ese sentido, pues también importante decir que la población indígena subsiste en condiciones de pobreza y marginación en comparación con la población no indígena. Entonces vemos cómo se va un poco complejizando, ¿no? El ser mujer rural, adicionalmente ser mujer indígena, ¿no? También va generando pues un impacto diferenciado que es importante que nosotros visibilicemos, ¿no? Que tengamos en cuenta en esta perspectiva como mucho más amplia, ¿no? El enfoque de género nos da, seguramente muchos de los que están aquí presentes han tomado cursos, capacitaciones relacionadas al género, ¿no? El género nos da una visión importante, ¿no? Nos permite ponernos esos lentes violeta y visibilizar que como mujeres pues nos van a ser atravesadas diferentes vulnerabilidades, pero tenemos que diferenciar que no todas las mujeres pues somos iguales, ¿no? Tenemos estas diferencias y en ese sentido pues esto nos aporta también la perspectiva de interseccionalidad, de mirar que en una misma persona pueden estar aparejadas, intersectadas, diferentes condiciones y por lo tanto no es importante mirarlas también para que en el ejercicio de nuestro quehacer cotidiano, el ser simplemente ciudadanas o bien ser servidores y servidoras públicas, pues nos va a generar un impacto, esa necesidad de que tengamos que actuar visibilizando esas condiciones y por supuesto generando estrategias que les permitan a estas mujeres pues salir de estos contextos de desigualdad, ¿no? Bueno, también es importante mencionar que, por supuesto, en estas como paradojas de lo que es el aporte fundamental que hacen las mujeres rurales, pues al mismo tiempo enfrentan con cuestiones que tienen que ver con el acceso a la tierra y al territorio, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres que están rurales realmente son dueñas de ese terreno que siembran? De esas tierras que producen esos alimentos, pues realmente pues son muy pocas, ¿no? Que si bien no tenemos como datos precisos, porque uno de los retos también bien importantes es que se genere data específica que visibilice estas necesidades de las mujeres indígenas, estos estadísticas, ¿no? Que nos permitan tener como mayor claridad de cuántas mujeres rurales no tienen esta propiedad de la tierra, ¿no? Históricamente, al interior de muchas comunidades, pues persisten estas ideas de machismo, estas ideas y estereotipos de género, ¿no? Donde las mujeres, pues no son reconocidas como propietarias, más bien se le da el acceso a la tierra a los varones, ¿no? En esta idea de que son ellos quienes deben de ser los proveedores, ¿no? A las mujeres, pues por lo general no se les hereda la tierra, ¿no? Esto, por supuesto, ha ido cambiando, ¿no? Es importante mencionar que hemos avanzado también en ese sentido, pero todavía sigue siendo un reto que las mujeres rurales e indígenas puedan acceder a la tierra, al territorio o participar incluso de las decisiones de esas tierras, ¿no? Si se van a, qué se va a hacer con los espacios comunitarios, con las tierras comunales, es decir, lo que se decide en las asambleas, ¿no? Comunitarias o en las asambleas ejidales, donde muchas mujeres siguen sin poder participar dentro de estos espacios, ¿no? Entonces, ese también es otro de los retos que genera una exclusión muy fuerte hacia las mujeres rurales y por supuesto que es uno de los factores que genera violencia al interior de las comunidades, ¿no? El hecho de que las mujeres no puedan participar dentro de estos núcleos, de estos sistemas de participación que al final de cuentas son determinantes para el ejercicio de derechos, pues por supuesto es una situación de violencia que tiene que nombrarse y visibilizarse, ¿no? Mencionar en esta idea de no romantizar esta cuestión de lo que ocurre al interior de las comunidades o de los pueblos indígenas, es reconocer que persiste una violencia machista muy fuerte que limita el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el poder ejercerlos. Que por supuesto ahí siempre hay cuestiones alentadoras, ¿no? El ver que mujeres rurales se organicen, el que empiecen a, justamente ahorita vamos a hablar del empoderamiento, que empiecen a alzar sus voces, a organizarse, a apropiarse de sus derechos a partir del reconocimiento de ellos, va moviendo esas estructuras machistas, esas estructuras de poder al interior y va abriendo esos espacios, esos caminos para que
las mujeres entonces asuman otra posición de poder, ¿no? Asuman nuevos roles que pues de alguna forma van cambiando estas condiciones de vida. Ellas se dan cuenta, ¿no? De que las mujeres no somos, por mandato, por una cuestión natural, no tenemos que estar necesariamente en los espacios de cuidados, de reproducción, ¿no? Sino que también tenemos que estar en esos espacios de toma de decisiones, ¿no? Porque somos actoras también, tenemos voz, tenemos agencia, ¿no? Eso ha sido también el caminar de las mujeres rurales, en reconocerse, ¿no? Con esa capacidad y poder afianzar otros espacios que tienen que ver con, por supuesto, el poder asumir un papel de liderazgo y también tener acceso a la tierra, ¿no? Bueno, eso es importante mencionarlo, ¿no? Y bueno, otra cuestión importante ya para ir cerrando un poco en la parte contextual, que nos daba un informe de la medición de la pobreza en México, que se realizó de 2008 a 2018 por el Coneval, ¿no? En este Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, informó que el 84.3% del total de la población de mujeres indígenas en zonas rurales son pobres, ¿no? El 84.3% es lo que nos dice Coneval. Esa es una cifra sumamente pues impactante, ¿no? Como 8 de cada 10 mujeres indígenas en zonas rurales son pobres, no tienen los accesos básicos a servicios, ¿no? Como son el acceso al agua, el acceso al saneamiento, la alimentación adecuada, ¿no? Estos estándares para medir el desarrollo de un nivel de vida adecuado, ¿no? No están garantizados, es decir, están en situación de pobreza, ¿no? Y fíjense, 45.7% de ellas en condición de pobreza extrema. Es decir, que ya no tienes lo necesario para subsistir, ¿no? Que ya prácticamente estás al límite de esa sobrevivencia, es decir, casi el 50%, ¿no? Deberían de ser datos que nos impacten, yo creo que a todos y a todas, de lo que hay que hacer, ¿no? En esa necesidad de que se tengan que implementar políticas públicas eficaces, eficientes, que realmente contribuyan a que las mujeres rurales e indígenas en zonas rurales pues puedan garantizarles sus derechos humanos, no tan solo el básico que es la alimentación, ¿no? Entonces pues es importante pues partir de que hay instrumentos jurídicos, ¿no? Que nos protegen, que hay, se ha dado un fuerte impulso a accionar a toda el ente gubernamental para justo ir cerrando estas brechas, ¿no? Mencionaba hace un momento la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ¿no? Si hablamos de que más de la mitad de las mujeres rurales están en condición extrema, bueno, un poco menos de la mitad, un 48 están en condición de pobreza extrema y más de la mitad en pobreza, pues por supuesto que hay retos, que no sé si nos alcance 8 años, ¿verdad? Estamos en 2022, pues por supuesto que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Porque pues parte desde este reconocimiento, desde esta romper esta cuestión del racismo, ¿no? Del racismo, de esta creencia de que alguien vale más, de que alguien vale menos. Y habla también de esta necesidad de mirar no solo derechos individuales como mujeres, sino de derechos ya colectivos, ¿verdad? Al pertenecer a otros entes, a otras estructuras, a otros espacios como son muchas veces, pues pertenecer a comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esto también es importante. Ahora bien, fíjense, me parece fundamental hablar del empoderamiento, de esta palabra, ¿no? Cuando me hicieron el favor de invitarme a dar esta plática, yo me pregunté mucho sobre la palabra el empoderamiento, porque el empoderamiento en términos generales, pues es esta posibilidad de que las mujeres, pues justamente
puedan potencializar esos poderes y poder cambiar algunas cuestiones, hacer frente a estas cuestiones de adversidad de las que hablábamos, ¿no? Como pasar de este ser grupo en situación de vulnerabilidad a tener ya todas estas herramientas para hacer frente a diversas condiciones adversas que se te presenten, ¿no? Hablemos de redes de apoyo, hablemos de tu misma capacidad para hacer frente teniendo las herramientas conceptuales, incluso saber cuáles son tus derechos humanos, ¿no? Pero también me parece fundamental que, bueno, al menos desde la experiencia que he tenido pues en el ámbito comunitario, ¿no? Acompañando procesos también de mujeres indígenas y rurales, hemos partido también, y eso me gustaría compartirlo, de que el empoderamiento no solamente es esta cuestión de desde la individualidad, ¿no? De fortalecer a una mujer, sino que tiene que ver con la colectividad, ¿no? Es decir, que de alguna manera el empoderamiento pues ha sido una propuesta que ha partido muchas veces desde esta fortalecer las capacidades a nivel individual y de alguna manera lo hace de forma pues un poco fragmentada, ¿no? Y la propuesta que hacemos las mujeres rurales en muchos contextos es que resignifiquemos también ese concepto, ¿no? En que incluso lo nombremos las que somos indígenas desde nuestros propios idiomas, desde nuestras propias lenguas y generemos un concepto propio, ¿no? Donde podamos visibilizar, ¿no? Que el empoderamiento tendría que ser esa base fundamental para conseguir la búsqueda del bien común, ¿no? Si una mujer se empodera la familia, se empodera la colectividad, se empodera la comunidad y por supuesto todo el pueblo, ¿no? O sea, no nos empoderamos de forma aislada, porque no va solamente por un tema de que conozca a lo mejor sus derechos, que los defienda, pues haciendo esa ruta individualista, ¿no? Sino que tiene que ver con la búsqueda de un bien común, esta conciencia colectiva, horizontal, ¿no? Y desde mi experiencia puedo comentar que desde que las mujeres pues justamente van generando estas redes de acompañamiento, de apoyo, al mismo tiempo se van justamente, ¿no? Empoderando, se van acompañando, van asumiendo pues otros riesgos, ¿no? Van diciendo, a ver, ¿por qué no hacemos esto, no? ¿Por qué no implementamos, ¿no? Un huerto, ¿no? Hablemos de estos huertos que a veces a esos familiares, o vamos a hacer este proyecto juntas para poder hacer uso eficiente del agua, ¿no? Estas mujeres que están haciendo captación del agua para poder justo hacer frente a este tema de la ausencia de agua en las comunidades, ¿no? Vamos a hacer un proyecto para generar esta prevención de las violencias que nos están atravesando, ¿no? Como mujeres, ¿no? Entonces, parte desde esta colectividad, ¿no? Que nos hacemos responsables, pero también corresponsables para generar un tejido social, ¿no? Entonces, esto también es como importante mencionarlo porque las posibilidades de crecimiento van desde lo local y lo regional, pero también pues a nivel pues ya incluso estatal y nacional, ¿no? Partiendo desde pues diferentes cuestiones que estamos compartiendo, ¿no? Y bueno, en este sentido, el beneficio para la mujer no es para una sola persona el empoderamiento, ¿no? Es decir, hablar de la mujer empoderada en esta parte un poco esencialista, ¿no? De que, ay, es una mujer empoderada, ¿no? Y va hacia adelante y hace frente. No parte solamente de esta cuestión individualista, sino de todas las redes y espacios que ocupan todas las mujeres que toman decisiones, ¿no? Al tener la posibilidad de acceder a condiciones de vida digna, ¿no? Entonces también parte de comprender el empoderamiento como un proceso, ¿no? De pronto a las mujeres indígenas y rurales cuando estamos en comunidad vienen estrategias estatales para poder empoderarnos, ¿no? Y entonces parte de estas como proyectos, a ver, vamos a la comunidad, vamos a hacer un proyecto y vamos a empoderar a las mujeres, vamos a capacitar para que todas conozcan sus derechos, para que aprendan estas herramientas y pensamos que eso es empoderar a las comunidades, ¿no? Y el empoderamiento es un proceso, ¿no? Tal vez va a partir desde este primer acercamiento de las compañeras a conocer que son sujetas de derechos, ¿no? De decir, ay, fíjense, no me había puesto a pensar que todo eso está en leyes, porque también nos ha pasado, porque también lo hemos ido visibilizando y hemos acompañado esa parte, ¿no? Que dice, es que saben, a partir de este proceso, de esta plática, de esta capacitación, me di cuenta de que tengo derechos.
de que soy sujeta de derechos, pero no va solamente ahí, ¿no? Vamos a ir justamente acompañando otros sus procesos diversos, no va a partir de esa capacitación, pero después de esa capacitación, pues no nos vamos a ir de la comunidad y vamos a decir, pues ya se empoderaron y ahora van a ir solas, ¿no? Sí, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer para no solamente empoderar la parte de este conocimiento? Ya tengo derechos, ¿no? Y luego decimos en broma algunas compañías, pues bien empoderadas, pero no tenemos un peso en la bolsa, ¿verdad? Para movernos a otros lados, para seguir aprendiendo, o para incluso hacer alguna denuncia por violencia o para alimentar a nuestras familias, ¿no? Entonces, parte también de ir caminando hacia ese empoderamiento ahora económico, ¿no? Por eso es un proceso, va como ir pasito a pasito, ¿no? Ahorita ya nos allegamos de todas estas partes fundamentales que era pues vernos como sujetas de derechos, ver que hay otras posibilidades, conocer herramientas jurídicas, pero ahora vamos a darle un plus, ¿no? A ver qué podemos hacer para ir transformando estas condiciones de adversidad que vivimos como mujeres indígenas y rurales, ¿no? Entonces, por supuesto, ya cierro con esta cuestión del empoderamiento, como concebirlo como un proceso, ¿no? Como este proceso que vamos a ir atravesando, transitando, y que por supuesto en ocasiones va a ser complicado, ¿no? Y en ocasiones vamos a regresar, ¿no? A esta parte de, es que ya no fue tan favorable el proyecto que estábamos todas bien emocionadas, ¿no? Que iba a ser vital para poder ir avanzando en este empoderamiento económico, y vemos que hay dificultades, hay necesidades de fortalecer alianzas, de ir generando redes, no solo ahí en mi comunidad, sino incluso con otras experiencias de otras mujeres en otros espacios que nos van a ir dando luces, ¿no? Fíjense, yo le hice de esa manera, ¿no? Le podemos hacer nosotras así, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, es un proceso el empoderamiento que va acompañado de muchas herramientas, y por supuesto que siempre desde el punto de vista de su servidora y de los procesos que hemos podido ir tejiendo, es esa colectividad, ¿no? Es ese sentido de compañerismo, de hermandad, de no vamos solas, ¿no? Y si en algún momento a mí a lo mejor me atraviesa un problema personal, ¿no? Está la compañera al lado que podemos ir buscando otras estrategias, ¿no? Y si una se queda, pues la otra la jala, ¿no? Es esa la forma como un poco más tal vez humana, tal vez más con sentido de fortaleza, en el que podemos ir impulsando estos procesos de acompañamiento de las mujeres indígenas, porque al menos, y rurales, porque al menos en el ámbito indígena, si exaltamos liderazgos individuales, dividimos las luchas. Dividimos las luchas porque los liderazgos individuales al interior de los pueblos, si bien son importantes y necesarios, si no tienen un sentido de colectividad, de impacto, de este derecho comunitario, de esta parte del bien común, no tienen pues razón de ser y sentido, ¿no? Nadie desde las comunidades se empodera solamente para beneficio personal. Nosotros lo vemos de forma pues también un poco pues negativa, ¿no? Porque pues partimos de que hay que, si bien cuando nos beneficiamos colectivamente, también nos vamos a beneficiar de forma individual, porque vamos a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, esa es una parte importante, y por supuesto parte también de un reconocimiento de nuestro propio poder, ¿saben? No parte desde, no tienen poder, vamos a darles el poder, vamos a empoderarlas, ¿no? Sino que también es reconocer que al interior de los pueblos, al interior de las comunidades rurales, hay mucho conocimiento, hay muchos saberes, las mujeres tienen ya un poder, ¿no? Tienen toda esa fuerza de trabajar, de saber trabajar, por ejemplo, lo que es el campo, ¿no? De saber aportar información valiosa para conservar la semilla, para cuidar la semilla criolla o nativa, el uso de la medicina tradicional, la herbolaria, que son algunos de los saberes fundamentales. Es decir, que no solamente es importante el conocimiento académico, el conocimiento que nos aportan, pues desde la universidad o de estos otros conocimientos, sino también partir de que las comunidades ya tienen saberes, ya tienen poder, ya tienen otras formas de educación y saberes ancestrales, y que lo que vamos a hacer es que fortalezcan ese poder, que lo reconozcan como valioso, y que también puedan cuestionar las estructuras de violencias
que nos van marginando, ¿no? Ese es como que una parte de ir acompañando lo que yo llamaba este proceso, ¿no? No partir de que, pues no sabe nada, no tiene nada, vamos a ir y les vamos a dar este proyecto y les vamos a implementar esta cuestión, ¿no? Permítanme un segundo, por favor, tengo que responder una cuestión. Bien, una disculpa, esta fue una cuestión un poco urgente que tuve que contestar. Ya saben, en estas cuestiones del empoderamiento, una está en diferentes facetas de la vida y no podemos estar completamente libres. Nos vamos allegando de otras responsabilidades. Bueno, un break, una disculpa. Entonces, me gustaría como eso, ¿no? Que comprendamos esta parte del empoderamiento, no solamente desde esta visión, incluso hemos cuestionado mucho, y esto a lo mejor nada más desde las mujeres indígenas, ¿no? Hemos cuestionado mucho un poco lo que nos está aportando los feminismos hegemónicos, ¿no? Nosotras hemos estado construyendo ideas propias desde nuestros propios conocimientos, partimos desde nuestros propios contextos y estamos tratando de dar respuestas que sean viables para nosotras como mujeres indígenas, ¿no? Porque recordemos en Beijing, ¿no? En el 95, cuando se lanza la plataforma de acción de Beijing, que es hasta el momento una hoja de ruta para el empoderamiento justo de las mujeres a nivel mundial, pues justamente en Beijing llegaron feministas de todos los países del mundo y empezaron a generar, a ver los ejes estructurales para empoderar a las mujeres, y las mujeres indígenas y rurales dijeron, a ver, espérenme tantito, ¿no? Ustedes están hablando del derecho a vivir libres de violencia, el derecho a un trabajo, el derecho a los iguales salarios. Está padre, ¿no? Nosotros nos sumamos, pero ¿dónde está el derecho al acceso a la tierra? ¿Dónde está la defensa del territorio? ¿Dónde están los derechos colectivos? Porque no solamente nosotras como mujeres indígenas somos, luchamos en un nivel individual, que por supuesto es importante. Mi primer territorio es mi cuerpo, pero no estamos desdibujadas de un contexto colectivo, ¿no? Es decir, de cuáles son los problemas que atraviesan un territorio indígena, ¿no? Esta defensa del territorio, porque nos están llenando de extractivismo, de políticas públicas que nos están generando daño al ambiente, ¿no? En esta parte de que pues estamos limitadas en el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Están generándose cuestiones en ese sentido que nos están debilitando y afectando nuestros derechos. Entonces, pues esta parte del empoderamiento que les propongo parte desde ese reconocimiento de la colectividad, ¿no? Que tenemos esta doble mirada a las mujeres indígenas y por supuesto muchas de ellas rurales, de mirar el empoderamiento también en este colectivo. Bueno, también quiero compartirles para ir avanzando en esta sesión, ya casi estaba viendo la hora y tenemos poco tiempo, se me fue volando, discúlpenme, y no quiero también monopolizar el micrófono, espero escucharnos. En 2016 el Comité CEDAW, ¿no? Esta Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tiene un comité que es este espacio para poder ir generando cumplimiento, ¿no? Que pregunta a los estados cómo está el cumplimiento de los derechos, y los estados tienen la obligación de informar, ¿no? El Comité CEDAW en 2016 emitió una recomendación general, que es la recomendación general número 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, ¿no? Y las obligaciones de los estados parte en relación con dimensiones específicas que tienen que ver con estas mujeres, ¿no? En estos contextos. Entonces, refiere como que, pues, varios ámbitos, ¿no? Varias dimensiones que se tienen que tomar en cuenta para poder hablar justamente de este empoderamiento, ¿no? Uno es el derecho a participar en el
desarrollo rural y sus beneficios, ¿no? Esa es una cuestión muy, muy trascendente, ¿no? Que las mujeres puedan participar, ser parte de ese desarrollo. ¿Qué implica, no? ¿Qué implica ser parte del desarrollo? Que no va a ir nada más una política a implementarme un proyecto y no me va a preguntar, ¿verdad? Si esto es viable, si esto lo podemos hacer debido a mi contexto, que parte el contexto de muchas cosas, ¿no? Que parte de, pues de cuestiones incluso hasta culturales, religiosas, cuestiones de, pues, viabilidad de acuerdo a quienes están en el territorio, ¿no? Parte de muchas cuestiones, pero tiene que ver con ese impulso a la mujer rural, que se crea en ella, que se le den esas herramientas a través de proyectos que realmente pues la tomen como actora, que ellas sean las diseñadoras también incluso de esas estrategias, ¿no? Porque también pues es reconocer que tienen esa posibilidad, tienen esa capacidad de hacer frente a esas condiciones de adversidad, ¿no? También nos dice esta recomendación que tiene que ver con garantizar servicios de atención médica, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, porque los derechos siempre se van a estar relacionando con la posibilidad del acceso a servicios médicos de calidad, ¿no? En los territorios rurales, que no impliquen que las mujeres se tengan que mover a un contexto urbano a poder atenderse, ¿no? Que tiene que ver con que estén cercanos estos servicios, que sean culturalmente apropiados, porque pues el bienestar no solamente es económico, el bienestar tiene que partir desde que tú estés bien en tu salud integral, ¿no? Y tiene que ver con esta atención médica, pero incluso tiene que ver, si nos vamos a este contexto de interculturalidad, con que se respeten incluso los saberes que la comunidad tiene respecto a la sanación, ¿no? Esta sanación espiritual, esta sanación más allá del término totalmente alópata o medicalizado, ¿no? Eso también creo que es muy importante. Tiene que ver con que se garantice una vida económica y social, ¿no? Por supuesto, ir implementando estrategias que reduzcan estas brechas de desigualdad, que realmente permitan que se acceda a los servicios básicos, ¿no? Que las mujeres rurales, digamos, puedan pues tener agua disponible, que puedan tener saneamiento, que puedan tener pues los servicios necesarios. La educación no es otro de los ejes. La educación pues es un pilar fundamental, ¿no? Al menos en mi caso como mujer rural, lo que me permitió abrir, ¿no? Visión como más amplia y que no cambio por nada es la educación. Y la educación en mi caso, pues pública, ¿no? El ir a una universidad, ¿no? Porque pues me permitió justamente pues superarme de algunas cuestiones de adversidad, ¿no? Que atravesan, por supuesto, a todas las que pertenecemos a los pueblos indígenas y rurales, y que no sé si lo hubiera logrado si no hubiera tenido acceso a la educación, ¿no? La verdad es que lo veo bien complicado y eso es lo que hay que mirar, ¿no? ¿Qué pasa cuando pues una persona, por muchas capacidades que tiene, no logra acceder a pues a un nivel educativo? Ya no hablo ni siquiera de una universidad, tan solo, ¿no? De terminar tal vez el nivel básico, porque de eso estamos hablando, los retos, ¿no? De que todavía muchas niñas y niños en comunidades rurales e indígenas no tienen acceso a la educación, ¿no? Entonces, la educación amplia, por supuesto, porque también he de reconocer que no todos los saberes los da la formación universitaria y académica, porque también reconozco que muchos de los saberes los adquirí en mi comunidad, ¿no? A través de esta compartir de las personas mayores, de los saberes que tuve a bien pues conocer a través de mi caminar, en mi vida como niña, como adolescente, pues sí fue fundamental el poder acceder a la educación, ¿no? Y creo que eso es importante. Empleo, esto es algo que siempre nos cuestionamos y siempre ponemos en la mesa, porque las mujeres rurales tenemos que migrar para emplearnos en empleos dignos, en empleos que nos garanticen seguridad social, ¿no? Porque en nuestras comunidades no hay empleo bien remunerado o hay escaso empleo bien remunerado y que realmente pues contribuya a pues fortalecernos
en todos los ámbitos, ¿no? Eso es algo que visibilizamos siempre porque al menos muchas y la gran mayoría de las mujeres rurales que yo conozco, para que puedan tener un trabajo, han tenido que emigrar, ¿no? Han tenido que salir de sus comunidades, han tenido que dejar esos espacios, muchas veces a sus hijos, a sus hijas, y van transitando, ¿no? Y en las ciudades ahora se enfrentan con otros retos, ¿verdad? Ahora, pues relacionados con ser migrante en una ciudad, sufrir a lo mejor una especie de discriminación también por muchas cosas, ¿no? Por ser de fuera, por hablar una lengua, si en tu caso lo haces, ¿no? Etcétera. Entonces, el empleo es una necesidad fundamental para poder potencializar ese empoderamiento del que hablábamos, y eso nos lo dice el comité, ¿no? También nos dice en relación a la vida política y pública, ¿no? El empoderamiento también parte de esta posibilidad de las mujeres rurales de formar parte de pues estos ámbitos de decisión sobre los recursos que incluso ellas están ahí administrando, de las tierras, de la vida política de su comunidad, ¿no? De ser autoridad, de poder ir ese pasito adelante, ¿no? De salir de solamente esta cuestión del trabajo reproductivo y de cuidados, y de alzar su voz y que su voz resuene y que su voz sea tomada en cuenta, porque las mujeres tenemos mucha capacidad, ¿no? Tenemos todo ese potencial. Incluso yo me atrevería a decir, para las mujeres rurales somos quienes estamos en ese territorio, porque en muchos de nuestros territorios la migración es una constante. Entonces, las mujeres rurales son las que de primera mano conocen lo que pasa en sus comunidades. ¿Por qué no son autoridades, no? ¿Por qué en la asamblea, que es una forma de organización de muchas comunidades, se les sigue negando que puedan alzar sus voces, participar, decir, a ver, compañeros, compañeras, vamos a hacer este proyecto, a la comunidad le hace falta el agua, vamos a gestionar el agua, ¿no? Y vienen los hombres y dicen, no, el drenaje, ¿verdad? Y ni agua tenemos en la comunidad, ¿verdad? Las paradojas de lo que implica que el liderazgo de las mujeres no se esté, pues, realmente fortaleciendo y tomando en cuenta. Entonces, pues, afortunadamente, como que siempre dar estas esperanzas, ¿no? Hay un fuerte, de 20 años para acá, las mujeres indígenas y rurales también tienen organización, nos hemos estado organizando, estamos cambiando estas estructuras, formamos parte de organizaciones sociales también, que ha sido otro ámbito adicional al tema solamente de participación comunitaria y en los partidos políticos. Un plus que yo le sumaría a esta parte del empoderamiento y cómo hemos podido avanzar es que hacemos parte de organizaciones sociales de mujeres, ¿no? Es decir, no nos abrieron espacio en el ámbito comunitario, tampoco en el ámbito de partidos políticos. Hemos fundado nuestras propias organizaciones y estamos caminando. Y hablo de organizaciones de mujeres que están fortaleciendo, por ejemplo, estrategias de cultivo, de conservación del medio ambiente, organizaciones de mujeres defensoras de derechos, ¿no? Y mujeres diversas en cooperativismo, en muchas estrategias que se han estado pues llevando a cabo por mujeres precisamente, y que algo adicional es que muchas de esas organizaciones son defensoras del territorio, ¿no? De la naturaleza. Entonces, qué importante es acompañar esos procesos organizativos y que haya pues también recursos para que ellas puedan seguir, y hablo de recursos económicos y de acompañamiento institucional para que ellas puedan seguir fortaleciendo ese empoderamiento y ese liderazgo, ¿no? Hablábamos también de tierra y recursos naturales, no voy a enfatizar mucho, ya lo he estado mencionando, y de condiciones de vida adecuadas, ¿no? Si tenemos estos ejes que nos dice el comité CEDAW, que son 7 ejes, ¿no? Ya dijimos cuáles, pues podemos hablar de un empoderamiento, ¿no? Por supuesto, vemos que hay retos, ¿no? Que todavía no estamos en total posibilidad de generar realmente este empoderamiento, pero pues está caminando, ¿no? En gran parte a la agencia de estas mismas mujeres de ir cerrando estas brechas, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, hice como una especie de pasos hacia el reconocimiento de nuestro poder, así le puse, ¿no? Porque justo, vuelvo a repetir, para mí el empoderamiento es
también reconocer que tenemos ese poder y que lo podemos potencializar, ¿no? Y bueno, el primero es generar un proceso de transformación para reconocer a las mujeres como sujetas de derechos, ¿no? Eso es lo que ha sido un pilar fundamental en el trabajo que hemos desarrollado las activistas, ¿no? Por los derechos, es que las mujeres se reconozcan como sujetas de derechos, porque a partir de ahí también potencializan otras cuestiones, ¿no? Y también, pues, partir del propio reconocimiento de las capacidades y habilidades que tienen, ¿no? Y que en todos los espacios se tenga la mirada para abordar estas realidades que viven, ¿no? Y que, pues, partir de este análisis interseccional, que se visibilicen las condiciones que atraviesan a las mujeres rurales, que van en condición de género, de etnia, de clase, de acceso a recursos, de edad, ¿verdad? Las niñas rurales, es importante hablar de ellas, cómo están viviendo también el ejercicio de sus derechos en condiciones adversas, ¿no? Y bueno, para fortalecer se vuelve necesario tejer redes y generar trabajo conjunto con las instituciones, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, con mujeres defensoras de sus tierras y territorios y de todas las personas para promover justamente este empoderamiento, un empoderamiento acompañado, ¿no? Fortalecido con diferentes redes de apoyo. Y bueno, para que realmente las mujeres indígenas puedan decirse empoderadas, las mujeres rurales puedan acceder a esta autonomía, pues tiene que existir un reconocimiento al trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado tiene que reconocerse como fundamental, como darle esa importancia. No puede ser que estemos aportando una gran cantidad del Producto Interno Bruto y que no lo reconozcamos como un trabajo, ¿no? Porque si bien no estás ahí decimos, ¿no? En la talacha, haciendo trabajo físico, ¿no? Como se ensalza en muchas ocasiones al trabajo que hacen los hombres, que no lo demerite, por supuesto también lo reconozco, pero no podemos dejar de invisibilizar y dejar de no reconocer el trabajo que hacen las mujeres, porque es fundamental y sostiene algo pues que no podría, creo que ninguno de nosotros existir, que es la vida, ¿no? Sostiene la vida y la vida en su amplio sentido, ¿no? Entonces eso es importante para poder justamente ir avanzando hacia ese empoderamiento, en ese reconocer las labores económicas que realizan las mujeres, ¿verdad? En ese reconocer el trabajo del campo. En una ocasión, en un foro, bueno, ustedes saben que como mujeres indígenas tenemos una agenda, ¿no? Y todo el tiempo la estamos posicionando y hablamos de derechos colectivos y de la defensa de la tierra y demás. En un foro con mujeres diversas, una mujer interpelaba a otra compañera y le decía, es que ustedes como mujeres siempre colocan el tema de los recursos naturales y ahorita estamos hablando del aborto y otras cuestiones, ¿no? Y la compañera le respondió muy respetuosamente, yo me quedé así sorprendida y le dijo, bueno, es que todos respiramos, ¿no? Todos comemos, y si no defendemos eso, pues ¿quién lo va a hacer, ¿no? Entonces eso a mí me dejó pues totalmente con esa respuesta de la necesidad de que se sigan visibilizando, no poniendo quién tiene más valor ni quién no, pero sí dándole esa importancia que requiere pues el que sean muchas de estas mujeres las que estén trabajando el campo y sosteniendo la vida pues rurales e indígenas, ¿no? Entonces pues ya voy cerrando, ¿no? En que también el empoderamiento de la mujer tiene que ver con la confianza que tenga de sí misma, ¿no? Con esa voluntad de ir rompiendo con los factores que la oprimen, ¿no? Entonces eso va dándose a través de este reconocimiento de sus derechos, desde este acompañamiento que incluso han dado también muchas organizaciones de la sociedad civil a mujeres, hablar no solamente de derechos, sino de autoestima, hablar de autocuidado, ¿no? Esto es fundamental también para que se pueda hablar de un empoderamiento real y no solamente en esta cuestión económica, ¿no? Bueno, yo cierro con esa parte, ya nada más quiero cerrar con una reflexión pues un poco personal, ¿no? Los retos que hay en el tema del empoderamiento pueden ser múltiples y son parte de las violencias que pues están institucionalizadas, ¿no? A partir de las cuales se considera que las mujeres en contextos precarizados somos revictimizadas, invisibilizadas e invalidadas, divididas, ¿no?
para llegar a considerar que el éxito implica el abandono de nuestra identidad, herencias de saberes, de la vida misma y del territorio, ¿no? Caer en la trampa del empoderamiento desde el individualismo impide visualizar la importancia del trabajo colectivo, la identidad comunitaria y el reconocimiento de la misma como desde la posibilidad y la reciprocidad y el entendimiento de un proceso continuo hacia el interior y hacia el exterior, ¿no? Entonces yo cierro con esa parte, ¿no? Y sobre todo poner en la mesa algo ya fundamental, que es que no podemos hablar de empoderamiento sin garantizar la justicia socioambiental. Porque mientras para alguien que está batallando en el campo, está produciendo los alimentos, esa persona no está comiendo, esa persona no está viviendo una vida digna. Entonces, ¿para quién es justo? ¿Para quién está siendo justo que se estén llevando el agua de los territorios rurales e indígenas a ciudades, ¿no? Cuando ellos están careciendo del vital líquido para sobrevivir? Entonces, la justicia socioambiental debe ser una clave fundamental para que podamos fortalecer ese empoderamiento y ese liderazgo de las mujeres rurales. Entonces, pues bueno, yo cierro con eso, maestra, y agradecer el espacio. Espero que haya preguntas, que haya comentarios y si hay alguna otra cuestión. Gracias. Muchas gracias, maestra Marilyn, por esta charla, por esta ponencia que nos da el día de hoy. Me quedo con la parte del proceso colectivo, construir procesos colectivos y no ver al empoderamiento como algo individual. Tenemos por aquí 2 preguntas, si me permite, te las haría, y para ir cerrando con el mensaje de cierre del presidente. Dice, ¿son las cooperativas un mecanismo eficiente de empoderamiento para mujeres rurales? Bueno, desde la particular experiencia, yo he visto que hay mucha viabilidad para poder fortalecer el empoderamiento de las mujeres, porque el cooperativismo justo va desde estas relaciones de apoyo y de fortalecimiento entre un equipo diverso de mujeres, ¿no? Desde mi punto de vista y la experiencia que he tenido, la cooperativa pues te aporta, te amplía esa mirada solamente de beneficio, de dar un proyecto aislado a una mujer, y en cambio el decir, bueno, van a ser una cooperativa, tienen que generar esta cohesión grupal y ir caminando juntas, sí genera pues esta visión mucho más amplia y permite como que los proyectos, cualquiera que sea, sean mucho más sostenibles a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo podría comentar que sí, de acá en la región Mazahua del Estado de México, el cooperativismo sí ha posicionado algunos proyectos de mujeres que han generado estrategias para poder fortalecerse en sus economías locales, ¿no? Porque aparte el cooperativismo le apuesta al fortalecimiento de las economías locales y no implementa proyectos pues, que no tienen nada que ver con el contexto, ¿no? Que por supuesto con esta intervención y esta participación directa en la planeación misma de las mujeres, pues es lo que impacta también positivamente, ¿no? O sea, no un cooperativismo aislado que no tenga contexto, pues tampoco es prudente, ¿no? Más bien que parta desde esta participación activa en todo momento y en las fases diversas de las mujeres. Muchas gracias, maestra. Tenemos por aquí otra preguntita que nos hacen llegar y dice, ¿cuál tendría que ser el papel de las defensorías municipales para conseguir la mejora de las condiciones de vida de las mujeres rurales? Ok, pues esa pregunta es una pregunta importante, interesante, igual que la otra, pero esta me deja pues reflexionando. El papel, bueno, las defensorías municipales de derechos humanos. Bien, pues las defensorías municipales de derechos humanos son ese primer bracito, ¿no? Ese primer bracito presente de una comisión estatal, ¿no? De los derechos. Entonces es quienes tienen que estar en ese primera línea, yo digo, a lo mejor suena muy bélico, en la primera línea de batalla en relación a los derechos, y tienen que ser, para empezar, visibles, ¿no? En muchas comunidades no las conocen, así de, ni sabía que existía el derechos humanos, ¿no? Y me ha pasado. Entonces ser visibles, trabajar con las comunidades, no quedarnos en esta parte de, pues mi oficina está en la cabecera y de aquí no me muevo, ¿verdad? Sino que ir a campo, ¿no? Hacer visibles esta cuestión desde una perspectiva también contextual, ¿no? Desde esta perspectiva intercultural, de género, ir a las comunidades y hablarles de estos derechos que tienen como mujeres, ¿no? Parte mucho de este trabajo de promoción, de visibilización, de que son importantes, de que es necesario hablar de estos temas, escucharlas, dialogar con las mujeres, porque no solamente decir, te traje información, estos son tus derechos humanos, ¿verdad?
¿verdad? Sino generar un diálogo que haga sentido, que haga clic. Vuelvo a repetir, uno de los cuestiones fundamentales que me he dado cuenta en el caminar es que en muchos contextos mucha gente sigue sin saber que tiene derechos humanos. Entonces tenemos una responsabilidad fundamental, ustedes como defensorías municipales, de visibilizar estos derechos en aquellos contextos donde es difícil que vayan a salir a una plática a la cabecera o incluso que puedan escuchar una charla acá, porque tienen también otras tareas, ¿verdad? Están incluso muchas de ellas ahorita haciendo trabajo de cuidados o trabajo en el campo. Entonces, buscar que la plática que yo lleve o la asesoría que yo lleve también tenga esta pertinencia cultural, ¿no? Muchas veces no tomamos en cuenta que, por ejemplo, queremos dar una plática cuando nosotros tenemos tiempo y cuando podemos y de acuerdo a nuestra agenda, ¿no? Pero resulta que vamos a esa comunidad y tienen una festividad, ¿no? Y nadie va a ir a mi plática porque entonces tiene por obviedad quizá, pues más yo relevancia a acudir a una cuestión que tiene que ver con mi propia cosmovisión o cultura, ¿no? Entonces ser muy cuidadosos también en esa parte. Tiene un papel yo creo que fundamental porque justamente son parte de poder ir generando esos procesos de acompañamiento para que ese liderazgo, ese empoderamiento vaya siendo pues mucho más potencializado. Gracias. Pues muchas gracias, maestra. Por cuestiones de tiempo que tendríamos que cerrar aquí, dejaría ahora la palabra al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, que está aquí con nosotros, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Adelante, presidente, por favor. Pues muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Les quiero ofrecer una disculpa especialmente a la maestra Marilyn Ramón Medellín, una disculpa, maestra Marilyn, por no haber estado desde el inicio de la plática. Una reunión que estaba previsto terminar a las 9 de la mañana, terminó casi a las 10, así es que le ofrezco una disculpa y a todas y todos por no haber estado desde el principio, y agradecerle también al maestro Ruanova que me hizo favor de representar al inicio de esta plática, de esta conferencia, que yo agradezco mucho su generosidad y su disposición para compartirnos su enfoque, sus conocimientos en un tema tan importante, porque, bueno, si como sociedad tenemos un gran reto en erradicar las violencias hacia la mujer, bueno, en el tema de la mujer rural, pues esto se acentúa de manera significativa. Ya cuando llegué a la plática me tocó escuchar los datos estadísticos que nos hizo usted favor de compartir y hablar del 84.3, es decir, 8 de cada 10 mujeres indígenas o rurales viven en pobreza, pues es realmente pues revelador del enorme reto que tenemos como sociedad, porque implica una transformación que usted claramente lo señaló, respecto a la apreciación que tenemos en los mismos valores que viven en las comunidades rurales en cuanto al valor de su tierra, el trabajo de cuidados, la agricultura, todo lo que allá se hace y que no hemos logrado como sociedad ese proceso de reconocimiento para empoderar a la mujer rural, y que lo hacía usted con una pregunta que suponíamos todas las mujeres rurales se hacen. Bueno, ¿y qué pasa con todo esto que yo aporto a la sociedad y que no me regresa en condiciones de bienestar, de vivir mejor, ¿no? Porque ya nos señalaba los indicadores que el Coneval utiliza para evaluar la pobreza de manera multidimensional. Bueno, pues ahí en esos indicadores, ¿sí? se ve o se refleja claramente que nos hace falta que en las comunidades rurales se hagan presente la salud, la educación, la alimentación,
las condiciones de vivienda digna, es decir, los servicios básicos de la vivienda. Muchas veces usted ponía el ejemplo del agua, que ellas utilizan, aportan en los alimentos que nos brindan o para cultivar los alimentos, pero no los tienen para su vida diaria. Entonces, yo creo que es un enorme reto el que tenemos de esa transformación que tenemos que lograr en el empoderamiento de las mujeres rurales, en elevar sus capacidades. Pero quiero resaltar algo que usted señaló y que creo que es muy importante, maestra: la participación de ellas, que sean tomadas en cuenta, que se les pida su opinión, porque muchas veces creemos que nosotros somos los de la zona urbana los que les vamos a llevar los satisfactores que no necesariamente están demandando ellos. ¿Sí? Entonces, la participación, y CEDAW lo comenta también en su recomendación, el tomar en cuenta desde la consulta, desde la participación de la mujer en la toma de decisiones que permitan ese proceso de transformación que estamos buscando, y que usted atinadamente señaló que no es algo que se vaya a dar de manera automática, es una transformación, es un proceso que tenemos que ir logrando para hacer lo que aquí siempre señalamos en la comisión, que es hacer del respeto a los derechos humanos, de la visibilidad de los derechos humanos, hacerlo nuestro estilo de vida, que sea la prioridad que tengamos todas y todos en nuestro actuar diario. Es que yo le agradezco muchísimo, ya me estoy extendiendo, ya parece que quisiera yo tocar los temas tan bien tratados por usted. Le agradezco muchísimo y quisiera pedirle a la maestra Piña si nos puede presentar en la pantalla el documento que le haremos llegar físicamente, pero que aquí queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a la maestra Marilyn Ramón Medellín por impartirnos la plática Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres Rurales. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a todas y todos que nos acompañan en nuestras pláticas de los lunes, ¿sí? Qué bueno que mencionaron a los defensores municipales, bienvenido, y espero que estén todas y todos conectados, y desearles una excelente semana, que tengamos un buen inicio de semana para todas y todos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Enhorabuena. Un fuerte abrazo a todas y a todas, su gran equipo. Me saluda a usted, a la presidenta, mi homóloga, Claro allá que sí. en el Estado de México, a la maestra Mirna Claro que sí, García con mucho Morón, gusto. cuando la vea. La va a ver Claro que antes que sí, yo, seguro, ¿no? con mucho Gracias, gusto. que esté muy Muchas bien. gracias. Saludos a todos y a todas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.